el 1 de noviembre se celebra un día que la iglesia protestante no le hace mucho caso, y es el Día de Todos los Santos. En parte, nosotros no le damos mucha importancia porque cuando la gente piensa en santos, por lo regular lo que hace es que piensa en el santoral de la Iglesia Católica, donde personas que se han considerado como piadosas a lo largo de los años han sido canonizadas, y se entienden que esas personas tienen ahora cierto standing espiritual en los cielos y que usted puede pedirles a ellas, a sus espíritus, para que esas personas intercedan por los seres humanos ante Dios. Los protestantes no creemos nada de eso. Los protestantes creemos que solamente hay un mediador, que es Jesucristo, y que usted puede orar a Dios directamente en nombre de Jesucristo. Por lo tanto, no necesitamos de mediadores. Sin embargo, el hecho es que de pensar que cuando hablamos de santos estamos únicamente hablando del santoral católico es un error, porque la palabra santos aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia. Y cuando la Biblia utiliza la palabra santos, lo que está haciendo es hablar de todas aquellas personas que confiesan fe en Cristo Jesús, todas aquellas personas que tratan de vivir en fidelidad a Dios. O sea, que en el Nuevo Testamento la palabra santos quiere decir creyentes. Y este uso de la palabra santos para hablar de la iglesia a nosotros nos presenta un dilema y nos presenta un problema. Porque la iglesia está compuesta de gente, de seres humanos, de personas, y esas personas tienen diversos grados, diversos niveles en su relación con Dios. Usted puede ir a una iglesia y ver gente que usted dice, esa persona vive cerquitita de Dios y tiene una relación estrecha con Dios. Usted se alegra de verle en la iglesia. Del mismo modo, usted ve a algunas personas que vienen a la iglesia y usted dice, bueno, ese señor entró a la iglesia, pero la iglesia no entró a él, porque son gente violenta, son gente que tienen un verbo hiriente, y son personas que a veces en su conducta personal no exhiben ningún tipo de santidad. Y esto apunta a que hay una discrepancia entre lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe ser. Y si lo negamos, estamos tapando el cielo con la mano. Dios llama a la iglesia a ser una cosa. La iglesia es otra cosa. ¿Y cómo se explica eso? Pues para explicar eso, yo quiero dedicar estos minutos que me restan a meditar sobre lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de la comunidad de fe. Es la reunión de todas aquellas personas que se acercan a Dios porque han confesado fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. La palabra iglesia proviene del griego, donde la palabra eclesía, ¿ve que se parece? Iglesia, eclesía. La palabra eclesía quería decir asamblea. Cuando usted llamaba a una asamblea, que la gente saliera de la casa para reunirse, eso era, ese llamado a salir afuera de la casa, es la palabra griega eclesía. Pues fíjese bien que en la Grecia antigua, la eclesía tenía una labor política. Cuando había que tomar una decisión en la Grecia antigua, usted recuerda que la gente vivía en ciudades-estados, pues se convocaba una asamblea del pueblo, y en esa asamblea del pueblo se tomaban las decisiones. Y por eso usted estudió en la escuelita
que los griegos inventaron la democracia. Y eso es más o menos cierto, pero no es cierto del todo, porque esa asamblea del pueblo en Grecia era una asamblea para unos poquitos. Usted tenía que ser hombre, las mujeres no participaban. Tenía que ser libre, ni los esclavos ni los siervos participaban. Y tenía que ser propietario. Si usted no tenía una propiedad, usted era pobre y los pobres no participaban. Quizá ahora usted comprenda que la iglesia primitiva fue bien atrevida cuando usaron ese nombre para referirse a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, desde el principio, usted podía encontrar toda esa gente que la asamblea griega excluía. En la iglesia había mujeres, en la iglesia habían esclavos, en la iglesia habían siervos, en la iglesia eran pobres, habían pobres también. Por lo tanto, toda esa comunidad formaba la asamblea de Dios. La iglesia tiene un propósito claro en el orden divino. ¿Cuál es ese propósito? Se supone que la iglesia sea una avanzada del reino de Dios, una señal del reino de Dios, para usar unas frases muy felices de un teólogo suramericano llamado Carlos René Padilla. Para decírselo más clarito, se supone que cuando usted venga a la iglesia, usted goce un chispito, un poquito de lo que va a ser la vida en el cielo. Se supone que la iglesia sea un pedacito del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que se supone que sea. Por eso, todo aquello que a nosotros nos aleja de Dios no debe tener lugar en la iglesia. Por eso, la violencia no debe tener lugar en la iglesia. Por eso, las calumnias y los insultos tampoco deben tener lugar en la iglesia. Porque eso no es parte del plan de Dios. Y en el cielo usted no va a encontrar nada de eso. La iglesia se supone que sea la comunidad de gente que vive de acuerdo a los valores del reino de Dios, no de acuerdo a los pecados de la gente. Ahora, les repito por segunda vez que hay una gran diferencia entre la teoría de la iglesia y la práctica de la iglesia. Una gran diferencia. Son dos cosas bien distintas. Una cosa es lo que la iglesia es y otra cosa es lo que la iglesia debe ser. Se supone que la iglesia sea una comunidad de santos, pero a veces parecemos una asamblea de pecadores. ¿Y cómo manejar esa discrepancia? Bueno, la iglesia antigua pensó mucho sobre esto. Y un teólogo llamado Agustín de Hipona propuso una teoría. Y esa teoría después fue tomada por otro teólogo, el mejor teólogo de la Reforma, que se llamó Juan Calvino. Y ellos propusieron lo siguiente: que hay que hacer una diferencia entre la iglesia que usted ve y la iglesia que usted no ve. Hay que hacer una diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿A qué yo me refiero? Miren, la iglesia visible es esta. Usted viene y usted ve a la gente, y usted los ve y los saluda y puede hablar con ellos. Esta es la iglesia visible. Sin embargo, la iglesia invisible es la iglesia que agrupa a todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los idiomas, de todas las culturas, de todas las etnias, de todo lugar. Y es una sola iglesia, porque Jesucristo no tiene dos iglesias. Y esa es la iglesia invisible. En la iglesia que se ve, estamos usted y yo. En la iglesia que no se ve, están todas aquellas personas que ya murieron en Cristo, forman parte de esa iglesia.
Y hay personas de África, de Asia, de Europa, de América Latina, de Indonesia. Hay personas de todos los países. Hay personas que hablan egipcio, copto, siriaco, griego, latín, arameo, español, inglés, francés, italiano. Todos los idiomas están representados en esa iglesia. Y esa iglesia es una sola. Y esa es la iglesia que ha sido fiel a Dios a través del tiempo y del espacio. Mire, para decírselo más clarito, la doctrina de la iglesia visible e invisible, lo que le dice a usted es que no son todos los que están, ni están todos los que son. Eso es lo que le está diciendo esa doctrina. Por lo tanto, todas las personas que confiesan fe en Cristo Jesús hoy, formamos parte de esta iglesia que se ve. La pregunta es si formamos también parte de la iglesia que no se ve. Y usted debe recordar en este punto que el propio Señor Jesús nos lo dijo cuando afirmó que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que hay gente que está en la iglesia que se ve, Señor, Señor, pero no forman parte de la iglesia que no se ve. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que hay unas marcas que distinguen la iglesia. En la teología se habla de 4 marcas que distinguen la iglesia, 4 señales que distinguen la iglesia. Y eso proviene de una de las confesiones de fe más antiguas de la iglesia, que se llamó el Credo Niceno, que dice: creo en la iglesia que es una santa, católica, por lo regular cuando los protestantes lo leemos dice universal, y apostólica. 4 señales: una, santa, universal y apostólica. Vamos a examinar eso brevemente. La iglesia es una, porque como le dije, Jesucristo solamente tiene una iglesia, una sola iglesia, compuesta por todas las personas que han tenido fe verdadera a través del tiempo y del espacio. La iglesia que se ve está fragmentada. La iglesia que se ve está dividida en miles de grupos. Puerto Rico nada más hay 9,000 iglesias. Es uno de los países con más iglesias por milla cuadrada en el mundo. Y usted pasa por la avenida y ve la iglesia de discípulos de Cristo, y más allá iglesia metodista, y más allá iglesia bautista, y más allá iglesia presbiteriana, y más allá iglesia católica. Entonces están estas iglesias del neopentecostalismo: Oasis, casa de oración, casa de restauración, casa del alfarero. La iglesia visible está dividida. Cristo solamente tiene una iglesia y esa iglesia está unida. Es una sola. Y no importa la marca o el nombre de la iglesia visible que usted asista, es importante que usted asista a la iglesia invisible también. Porque de nada me vale a mí formar parte de una iglesia que se vea, pero en mi corazón andar lejos de Dios, y no formar parte de la iglesia que no se ve, que es la verdadera. Segundo lugar, la iglesia es santa. La iglesia es santa. ¿Y qué quiere decir vivir en santidad? Quiere decir que usted busca a Dios y busca agradar a Dios, y que usted intencionalmente se aleja del pecado y se aleja de la maldad. Eso quiere decir que usted vive en santidad. Oiga, pero nosotros los evangélicos hablamos nada más de santidad personal, y se nos olvida
que existe una sociedad y que esa sociedad toda está llamada a vivir en santidad. Juan Wesley, el padre de las iglesias metodistas, wesleyanas y todas esas denominaciones, hablaba de que existe una santidad social. Y hay una serie de elementos que nos distinguen a nosotros los evangélicos. Por lo regular, los evangélicos no fumamos cigarros. Por lo regular, los evangélicos no tomamos bebidas alcohólicas. Por lo regular, los evangélicos no jugamos lotería. Y eso es lo normal. Los otros días, yo fui a una reunión de negocios con una persona que trabaja con un seminario. Yo le doy clase de vez en cuando. Esa persona vino y me invitó a almorzar. Como esa persona no vive en Puerto Rico, cuando fue a pagar, el mozo le dice: mire, usted tiene aquí el Ibuloto, una lotería. Y los dos le quedamos mirando y le dimos: no se preocupe, señor, que ninguno de nosotros dos lo va a usar. Y él nos dijo: ustedes son evangélicos. Pero ¿sabe qué? La santidad no se puede quedar nada más en mi vida personal. Tenemos que hablar de una santidad social. Este año en Puerto Rico el promedio de asesinatos ha sido de 78 personas al mes. Y octubre botó la bola con 90 asesinatos en octubre. ¿Y qué está diciendo la iglesia sobre eso? Puerto Rico matan más de 20 mujeres al año. ¿No vieron en las noticias el caso de 2 personas que trabajaban como guardias y están en su casa con sus hijos y tienen una discusión y los nenes los dejan solos, ¿verdad? Para que ellos breguen con sus problemas, escuchan una detonación y papá mató a mamá y se mató él? Eso pasó esta semana. ¿Y qué está diciendo la iglesia sobre eso? Hay mujeres que trabajan, hacen el mismo trabajo que un hombre y le pagan menos porque es mujer. Eso es una poca vergüenza. Eso es un pecado. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es santa, de esa santidad no se puede quedar nada más en que yo, a nivel personal, trato de vivir de manera correcta. Es que la iglesia tiene que llamar a la sociedad toda a vivir de manera correcta. Tercer lugar, y esto es lo más controversial que le voy a decir hoy. A nosotros los evangélicos, protestantes, esa cuestión de que la iglesia es una santa y esa tercera palabrita católica nos cae pesado. Porque nosotros no somos católicos, somos protestantes, somos evangélicos. Pues mire, esa palabra no quiere decir ahí miembro de la Iglesia Católica Romana. No quiere decir eso. Originalmente esa palabra lo que quería decir es que la iglesia es diversa. Permítame explicarle. Una vez más le tengo que llevar al griego. La palabra católica viene del griego. Katá en griego quiere decir según o de acuerdo. Y holos quiere decir todo. Usted ha escuchado la palabra holístico. Cuando alguien habla dice, no, hay que ser holístico, o sea, hay que incluirlo todo. Pues mire, católico lo que quiere decir es de acuerdo al todo. La iglesia se llamó la iglesia católica ya a partir del segundo o tercer siglo. ¿Por qué? Porque esa iglesia era de acuerdo a todo lo que ocurría en la cristiandad. No era que los romanos decían, usted tiene que ser cristiano así. No era que se decía, usted tiene que ser cristiano al estilo de la gente que vive en Alejandría, porque si no, no es cristiano. No era que usted decía, no, si usted no es cristiano como la gente de Damasco, usted está fuera de la salvación. Sino
que la iglesia incluía todas esas manifestaciones, todas esas expresiones. Y que la iglesia era una en el mundo, incluyendo todos los idiomas y todas las culturas. La iglesia de Cristo es diversa, entiéndalo así. La iglesia de Cristo es diversa. Y cuando usted va a distintos países, se adora de una manera distinta. Porque se adora de acuerdo a esa cultura. Se adora de acuerdo a un idioma distinto. Mire, cuando usted viaja un poquito, usted se da cuenta de la enorme diversidad de la iglesia. Usted sabe que en español, cuando usted va al Antiguo Testamento, ¿cómo el Antiguo Testamento por lo regular se refiere a Dios? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Jehová. En francés, cuando usted lo busca, no dice Jehová, dice l'Éternel, el Eterno. Pues sabe que en Haití se habla una mezcla de inglés y francés que se llama creol. Y es una mezcla de inglés porque el ejército americano ocupó Haití como por 20 años. Y ahí es que viene esa influencia que se mezcló el inglés con el francés. Pues en creol, al Dios del Antiguo Testamento le dicen Letané, que es una mala pronunciación del Eternel, del Eterno. Pero es un solo Dios. Es un solo Dios. Entonces es importante que usted entienda que la iglesia no es homogénea, sino que la iglesia es diversa. Y hay que respetar la diversidad de la iglesia. Y que no en todos los sitios donde usted vaya, la iglesia va a ser igual. Usted va a Colombia, hay himnos de ritmo de vallenato, que no los tenemos aquí. Y himnos en ritmo de cumbia, que no los tenemos aquí. Usted va a Venezuela, hay himnos en ritmo de joropo. Usted va a México, la gente adora al Señor con música mariachi norteña. Y es una sola iglesia. Y todas esas son diversas expresiones de la única iglesia. Y finalmente, la iglesia de Cristo no solamente es una, no solamente es santa, no solamente es diversa, sino que también es apostólica. Y apostólica lo que quiere decir es que la iglesia se ciñe a las enseñanzas de la iglesia primitiva y de los apóstoles. Eso es lo que quiere decir. No se deje engañar, porque hay personas que le están dando a esto otra interpretación. Hay personas que dicen, que están diciendo por ahí, que usted tiene que estar bajo la cobertura espiritual de alguien que tenga mayor espiritualidad que usted. Y se supone que usted le envíe ofrendas a esa persona. Los otros días aquí invitamos a un predicador y el predicador me estaba diciendo que alguien le dijo, ¿bajo la cobertura de quién tú estás? Y él dijo, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y esa persona se molestó porque le estaba preguntando, ¿bajo la cobertura de cuál apóstol tú estás? Pues mire, la iglesia es apostólica, no porque esté bajo la cobertura espiritual del apóstol tal o del apóstol más cual. Lo que hace apostólica a la iglesia es que la iglesia se mantiene firme en las enseñanzas bíblicas que fueron dadas a nosotros por los apóstoles y por la iglesia primitiva. Y que nosotros no solamente atesoramos eso, sino que también valoramos las enseñanzas teológicas que la iglesia ha atesorado
a lo largo de la historia. Nosotros no inventamos la iglesia. La iglesia no tiene 15 años. La iglesia en unos añitos va a cumplir 2000 años. Y es importante que usted entienda que hay que ir a la fuente. Esa es una doctrina básica de los discípulos de Cristo, que hay que ir a la fuente, que nuestro credo es la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, y que nosotros tenemos que andar de conformidad a esas enseñanzas. El texto que leyó nuestro hermano Javier, Efesios 1, 15 al 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando este texto habla de todos los santos, se refiere a la iglesia en general, a la iglesia toda, a esa iglesia invisible que se ha mantenido fiel a Dios a lo largo del tiempo y del espacio. En esa iglesia, o como dice Hebreos 12, en esa grande nube de testigos, hay gente que usted amó y que ya moran con el Señor. En esa iglesia están los grandes héroes de la fe. En esa iglesia están los personajes bíblicos. Es una sola iglesia. La verdadera iglesia vive unida. La verdadera iglesia busca la santidad. La verdadera iglesia es diversa y respeta la diversidad. Y la verdadera iglesia se mantiene fiel a las enseñanzas apostólicas como las hemos recibido en el Nuevo Testamento. Y por esa iglesia damos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.